Quiero invitarles a que leamos la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 8. Libro de Nehemías, capítulo 8. Libro de Nehemías, capítulo 8. Y a través de estos sermones del libro de Nehemías, queremos, hermanos, recordar el mensaje que vemos a través de este libro, y es la restauración. Y no solamente la restauración de lo físico, en el sentido de que Nehemías Dios lo usó para reconstruir las murallas de Jerusalén que habían sido destruidas, sino hablar acerca de la restauración interna, de la restauración espiritual. Así que este va a ser el énfasis a través de los sermones que vamos a estar estudiando del libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8, del versículo 1 al versículo 9. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios así, hermanos. Nehemías 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Servías, Jamín, Acud, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, antes de exponer lo que dice el pasaje de las Escrituras, permítanme ponerles en contexto un poco acerca de este libro. El pueblo de Dios, es decir, específicamente la tribu de Judá o el reino del sur, recuerdan ustedes que Israel fue dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, Judá, había sido cautivo
Ellos habían pasado, hermanos, en cautiverio por el imperio babilónico. 70 años habían estado ellos en cautiverio. Y ahora providencialmente el Señor les estaba trayendo de vuelta, les estaba trayendo de regreso a Jerusalén por mandato de Ciro, rey de Persia, que había conquistado a este imperio de Babilonia. Y en el tiempo de este rey de Ciro, rey de Persia, se da de alguna manera, hermanos, ciertas libertades y bondades. Ciro da la orden de que el pueblo regrese nuevamente a su territorio, es decir, a Jerusalén. Cuando vemos que el pueblo que estaba esclavo regresa del exilio, hay tres grupos o tres periodos en los que ellos regresan. El primer grupo regresa con Zorobabel, que era gobernador de Judá. El segundo grupo con Esdras, y el tercer grupo regresa con Nehemías. Dios usa a Nehemías. Así que, estimados hermanos, hasta este momento ellos habían vuelto a Jerusalén. Cuando Nehemías escribe, ya ellos habían vuelto a Jerusalén. Habían terminado ya la construcción de la muralla, ya se había terminado la construcción de la muralla, pero hacía falta algo. Nosotros vemos en el libro de Nehemías, del capítulo 1 al capítulo 7, que hace referencia acerca de la restauración de lo físico, es decir, de lo material, todo lo que se había destruido. Pero del capítulo 8 al capítulo 13 se habla acerca de la restauración interna, de la restauración de las vidas de esas personas. No solamente estaba en miseria, hermanos, hablando físicamente, hablando de las pérdidas materiales, sino el pueblo estaba también quizás en esa misma condición, una condición de miseria, hablando en términos espirituales. La condición interna del pueblo se encontraba en mal estado. En Nehemías, el capítulo 9, versículo 37, Nehemías nos informa acerca del estado del pueblo por medio de la misma confesión del pueblo. Nehemías 9, versículo 36 y versículo 37. Veamos lo que el mismo pueblo confesaba. Ellos dijeron, versículo 36 y 37, he aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Así que el pueblo confiesa de que ellos han sido llevados cautivos por su mismo pecado. Ellos mismos entendían que ahora eran siervos, eran esclavos en la tierra que el mismo Señor les había dado. Es algo así como ser esclavo, si pudiéramos llamarlo, que usted fuera esclavo aquí mismo en su tierra. Ellos estaban siendo esclavos en la tierra que el Señor les había dado. Los enemigos ahora tenían dominio, señorío, sobre sus propios cuerpos. Ellos no podían hacer lo que ellos quisieran hacer. Sobre sus ganados, conforme a su voluntad, y ellos se encontraban en grande angustia. Así que era como consecuencia del pecado que este pueblo había estado en cautiverio, hermanos, 70 años. Pero ahora se les permite regresar, y esos periodos, hermanos, por ejemplo, el primer grupo cuando regresa, este grupo empieza a trabajar, hermanos, en la construcción del templo, y lo logran, pero pasan los años y muchos de ellos caen, hermanos, en esa escasez y esa miseria espiritual. Durante ese tiempo de cautiverio, este pueblo había olvidado sus costumbres. El pueblo de Dios, siendo cautivo allí en su misma tierra, ahora ellos se habían olvidado de sus costumbres, pero lo peor, hermanos, era que se habían olvidado completamente de Dios. Durante el cautiverio ellos habían olvidado
la herencia espiritual que se les había dado. Así que ellos necesitaban entonces una restauración espiritual. Ellos necesitaban ser restaurados. La pregunta es, ¿cómo se daría esta restauración? ¿Cómo ellos ahora podían, hermanos, llegar a esta restauración? ¿Cómo las familias serían restaurados? ¿Cómo los hijos podían ser restaurados? ¿Qué necesitaba hacer este pueblo? ¿Qué era, hermanos? La respuesta es, ellos necesitaban volverse a Dios en arrepentimiento y escuchar atentamente la voz de Dios ahora para obedecer la palabra de Dios. Hermanos, la restauración espiritual, la restauración de nuestras vidas gira alrededor de la palabra de Dios, hermanos. Nosotros no podemos quitar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de restauración. Ellos habían desobedecido a Dios. Ellos habían dejado a un lado la palabra de Dios y como consecuencia ellos habían sido cautivos y no solamente físicamente, sino, hermanos, completamente, internamente. ¿Cómo se inicia un proceso de restauración? A través del capítulo 8 de Nehemías que acabamos de leer, encontramos, hermanos, que las familias llegan al entendimiento de que ellos necesitan a Dios y su palabra. Dios obra de una manera poderosa y ellos logran entender que ellos necesitan a Dios y su palabra. A ese Dios que habían olvidado, la palabra de Dios que habían desechado. Ellos entienden que necesitan a Dios de una manera urgente y que necesitan la palabra de Dios. Cuando empezamos a leer versículo 1, noten ustedes que el pueblo llama al sacerdote, al escriba Esdras, que le traigan el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Hermanos, en ese exilio muchos de ellos habían perdido incluso hasta su idioma. Muchos de ellos ya no hablaban el hebreo, que era el idioma nativo, sino hablaban el arameo, que era una lengua emparentada con el hebreo. Ellos habían perdido también su lengua, pero ellos piden que les traigan la palabra de Dios, que les traigan la ley, que les enseñen la palabra de Dios. Y vemos aquí al hombre de Dios que no se niega. Esdras viene y les trae la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, que nos revela la voluntad de Dios. La palabra de Dios que nos revela el carácter de Dios. La palabra de Dios que, como dice el salmista, es lámpara, ilumina nuestro andar, nuestro camino. Ellos entendieron que las escrituras son la fuente de restauración que ellos necesitaban, hermanos. Habían olvidado a Dios, pero ahora logran, por la obra del Espíritu Santo, entender que ellos necesitan con urgencia las escrituras para su restauración. Ellos necesitan escuchar la palabra de Dios, pero no solamente escucharla. Ellos necesitan obedecer los preceptos de Dios. Ellos escucharon las palabras de Dios y noten que ellos escucharon las palabras de Dios de una manera individual, de una manera familiar y como cuerpo, como pueblo, escucharon la palabra de Dios. Noten el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación y especifica así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Así que hombres escucharon la palabra de Dios, mujeres escucharon la palabra de Dios y los que tenían entendimiento, es decir, muchos niños estaban allí escuchando la palabra de Dios. Escucharon la palabra de Dios, cada individuo, cada persona que estaba allí escuchó la palabra de Dios. Ellos entendieron esta necesidad. Hermanos, déjeme decirle que usted y yo, la mayor necesidad que tenemos, hermanos, es la palabra de Dios. Nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios una y otra vez. Nunca es suficiente.
Por eso se nos exhorta a predicar la palabra. ¿Cuándo es suficiente? Nunca es suficiente. Estando en el camino, predica la palabra. Estando en la casa, predica la palabra. Al levantarte, al acostarte, en el campo, en la ciudad, en todo lugar. Nunca es suficiente. En tiempo y fuera de tiempo. Dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo: Timoteo, predica la palabra. En tiempos de desánimo, predica la palabra. En tiempos de angustia, predica la palabra. En tiempos de gozo, predica la palabra. Recibe la palabra con gozo. Eso es lo que tú necesitas. Tú no estás necesitando, hermano, déjame decirte, tú no estás necesitando una mejora en tu vida. Tú no estás necesitando unos consejitos acerca de cómo prosperar. Tú no necesitas unas llaves del éxito. Tú lo que necesitas es la potente palabra de Dios que puede transformar tu vida, que puede transformar tu mente, tu corazón, tu voluntad para vivir para la gloria de Dios, hermano. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos exponernos a buena predicación de la palabra de Dios. Es triste y lamentable que hoy mucha gente busca a predicadores según sus deseos y sus propias concupiscencias. Es decir, buscan maestros que le enseñen lo que ellos quieren oír. Ay, yo no voy a la iglesia del pastor Edison, porque es que esa iglesia predica mucho la palabra. No, es que yo no voy a esa iglesia porque es que esa iglesia, no sé, yo veo que le hace falta como más fuego. La gente piensa de que la palabra de Dios es fría. Y como que si la palabra de Dios, hermanos, estuviera a un lado aparte. Y uno a veces escucha gente decir: ellos son buenos estudiosos de la palabra, pero le hace falta más unción. Como si la unción estuviera desligada de la palabra de Dios, hermanos. Y lo que usted está viendo aquí en el libro de Nehemías es un avivamiento. Y se da esto, y esta restauración es, hermanos, alrededor de la palabra de Dios. Si usted nota, todo avivamiento a través de la historia se ha dado, hermanos, a través de la predicación fiel de la palabra de Dios, a través de un arrepentimiento genuino, a través, hermanos, de un reconocimiento del carácter santo de Dios, hermanos, y de nuestra condición que está en miseria y necesitada de un Dios poderoso, hermanos. Necesitamos nuevamente volvernos a la palabra de Dios. Es interesante que en este pasaje de las Escrituras, Esdras está en un púlpito de madera a lo alto donde la gente pueda verlo y escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios está en alto, centrada, hermanos, y allí vemos a Esdras, el hombre de Dios, predicando la palabra de Dios. Necesitamos nuevamente volver a escuchar la palabra de Dios una y otra vez, hermanos. La predicación que honra a Dios, la predicación bíblica, es la predicación que honra a Jesucristo y que coloca a Cristo como el centro. Necesitamos, hermanos, en nuestros días que se nos explique y que se nos aplique las verdades del Evangelio. Predicación no es tomar un texto de la palabra de Dios y luego parlotear y decir cualquier cosa, hermanos. Predicación de la palabra significa, hermanos, exponer la palabra, explicar la palabra y aplicar la palabra de Dios. Eso es predicación. Alguien definía la predicación como la exposición de las verdades eternas de Dios por medio del carácter de un predicador que produce en los verdaderos creyentes arrepentimiento y fe genuina, hermanos. Eso es correcta predicación. Predicación no es tomar un pasaje de la Escritura y luego hablar una cantidad de cosas desconectadas realmente de la intención del autor. Así que lo que vemos, hermanos, es que a través de la palabra de Dios se nos comunica un mensaje. Es el mensaje del Evangelio que se nos comunica. En un momento específico de la historia, versículo 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender en qué tiempo, el primer día del mes séptimo. Así que Dios comunica su mensaje a personas en un momento específico de la historia. Ahora, este mensaje, hermanos,
viene directamente de Dios. Viene directamente de Dios. Y por venir directamente de Dios, hermanos, este mensaje es un mensaje santo. Este mensaje, hermanos, es un mensaje que cambia y transforma las vidas. Es un mensaje que no pasa de moda. A veces algunos pueden decir, es que tú estás muy anticuado, ¿no? Hermanos, es que ahora estamos, usted sabe, en pleno siglo XXI, entonces hay que hacerles unos ajustes a la palabra de Dios. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios te dice a ti lo que es pecado, te dice a ti lo que es bueno, te dice a ti lo que es malo, aunque tú te incomodes, pero te muestra la verdad. Pero lo que hoy se predica en muchos lugares es que tú te sientas cómodo, que la gente no se vaya, que la gente se sienta muy a gusto, con unos cuentecitos de quizás allí el pastor o el líder que está predicando, unos cuantos chistes y todo el mundo se va. Y después, ¡ay! La predicación estuvo buenísima. Ay, el pastor sí nos hizo reír. Fue chévere la predicación, ¿no? Estuvimos todo el tiempo conectados. No estoy diciendo con esto de que el predicador no pueda en algún momento hacer un chiste, obviamente sano. Pero lo que hoy vemos, hermanos, realmente es puro cuentachiste, ¿no? A veces muchos predicadores son más cómicos y diríamos que muchos hacen las veces de un payaso. Pero nosotros no somos payasos. Nosotros somos embajadores de Dios, predicadores de la palabra de Dios, que necesitamos enseñarle la palabra de Dios a un pueblo sediento y hambriento, hermanos. Así que lo que usted necesita es la palabra de Dios. Ahora, este mensaje, hermanos, viene de Dios, pero contiene noticias. Esas noticias, en un sentido, no son buenas, sino en un sentido son malas noticias. Usted dirá, ¿por qué malas noticias? Si el evangelio significa buenas noticias, pues el contenido de ese evangelio nos presenta que el hombre está esclavo del pecado y que por su pecado su destino es la muerte. Así que en ese sentido, alguien que sepa que va al infierno, yo creo que no serían tan buenas noticias, ¿verdad? Así que el mensaje de las Escrituras contienen malas noticias ¿para quiénes? Para aquellos que rechazan su mensaje, lo cual debe resultar en profunda tristeza. Las personas que escucharon el evangelio aquí comenzaron a llorar. ¿Y por qué estas personas lloraban, hermanos? Porque a través de la predicación de la palabra ellos entendieron que habían negado a Dios. Ellos entendieron que habían ofendido a Dios y ahora estaban llorando, tristes. Y entendieron que necesitaban nuevamente volver a las Escrituras. Las Escrituras contienen instrucciones de cómo realmente experimentar, hermanos, una vida abundante, una vida triunfante, estimados hermanos. Las familias que entienden que necesitan de Dios y su palabra, podemos decir, son personas realmente que llegan al convencimiento de la fe. Las Escrituras son la fuente de restauración, hermanos, que nosotros necesitamos. Cuando leemos el versículo 13, Nehemías capítulo 8, versículo 13, en el versículo 13, Nehemías dice, al siguiente día se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. ¿Quiénes se reunieron? Los cabezas de la familia, de todo el pueblo, para entender las palabras de la ley. O sea, en el versículo 2, ellos individualmente reciben la palabra, hombres, mujeres, niños. En el versículo 3, los líderes de familia, nuevamente al siguiente día, ellos vienen y necesitan entender mejor la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder enseñarla al pueblo de Dios, a sus familias. Pero en el versículo 13, en el versículo en el versículo 17 y 16,
Dice el 17, toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no había hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Toda la congregación, si lo notan, todo el pueblo de Dios. Y el versículo 16, salió pues el pueblo. O sea que no solamente fueron individuos, sino familia, el pueblo de Dios. Versículo 9, Nehemías 8:9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender ¿a quién? Al pueblo. ¿Sí lo ven? Entonces ellos escucharon la palabra de Dios como individuos, como familia, como pueblo de Dios. Ahora, en este proceso de restauración, hermanos, ellos abrazaron la palabra de Dios y se expusieron completamente a la palabra de Dios. Recibieron, hermanos, la palabra de Dios con gran gozo. Y la palabra de Dios les confrontó. Ahora, Nehemías dice que leyó el libro, ¿dónde? Delante de la plaza, allí, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y era tal hambre y tal necesidad que tenía la gente, que comenzaron a leer la palabra de Dios desde la mañana, ¿hasta qué hora? Hasta el mediodía, quizás 6 horas, leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios. Ellos se interesaron y querían estudiar más y más la palabra de Dios. Si ven ustedes, hermanos, la centralidad de la palabra de Dios aquí. Pastor, necesitamos que usted meta 3 horas más de alabanza. No, ¿por qué no 6 horas de estudio de la palabra? ¿Sí lo ven ustedes, hermanos? 6 horas estudiando la palabra de Dios, quizás más. Desde la mañana hasta el mediodía, escuchando la palabra de Dios. Ahora es interesante, todas las personas que estaban allí involucradas, para que todas las familias, los individuos, todo el pueblo de Dios pudiera entender la palabra. Muchos de ellos, como les mencioné, habían perdido su lengua. Se necesitaba que alguien le interpretara, pudiera traducir. Así que no sabemos cómo, pero aquí hay un grupo de personas. Leyeron ustedes como 13 personas de un lado, pero por otro lado estaban escribas, personas letradas, entendidas, que estaban guiando al pueblo de Dios, trayéndole la traducción para que ellos pudieran entender. Por eso fue que ellos respondieron en adoración, en humillación, porque ellos entendieron la palabra de Dios. Así que vemos aquí a Esdras leyendo la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que estaba leyendo Esdras? Dice el texto que leían la ley de Dios. La ley de Dios hace referencia a los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Así que es posible que Esdras tomó el libro de la ley. Es posible que Esdras leyera Éxodo y también Deuteronomio, es decir, la recapitulación de la ley, hablándole al pueblo y presentándoles la manera en la que ellos habían ofendido al Dios Todopoderoso. Y Esdras está leyendo, y es posible que en 6 horas, hermano, Esdras leyendo necesitó ayudantes, ¿verdad? Y por eso habían levitas, sacerdotes allí, ¿verdad?, que le ayudaran. Escribas y levitas, versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Así que aquí vemos entonces los líderes, Esdras, Nehemías. Es posible que habían laicos, es decir, personas que no eran oficiales, pero estaban aquí levitas, personas expertas también, hombres de Dios espiritualmente, para hacer entender al pueblo de Dios. Es posible que por grupos se hicieron, ¿verdad?, para poder entender la palabra de Dios. Es posible que Esdras, mientras estaba leyendo la palabra, se cansara y otras personas pudieran allí ocupar su lugar para leer, y otros explicando la palabra de Dios allí, de tal manera que ellos podían entender. Si ustedes notan, dice que todo el pueblo podía entender.
la palabra, ¿verdad? Todo el pueblo entendió las palabras de la ley. Interesante. Hermanos, la restauración por medio de las Escrituras entonces transforma a las personas completamente. El mensaje de las Escrituras, decíamos que no solo son buenas noticias, sino también contienen malas noticias, porque aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio y no depositan su fe y confianza en el Señor, la Biblia habla de una pérdida. La Biblia habla de una condenación que espera, y es la condenación del infierno. Pero la Escritura también nos habla de las buenas noticias. Buenas noticias, hermanos, para aquellos que se arrepienten, confiesan sus pecados. Acción que les libera de su tristeza. Eso fue lo que ocurrió con este pueblo. Este pueblo entendió que había fallado a Dios, se arrepintieron, confesaron sus pecados y ellos pudieron responder. Respondieron en adoración, hermanos. Nehemías capítulo 8, versículo 8. ¿Y leían en el libro de la ley de Dios oscuramente? No, claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo que era día santo a Jehová. ¿Y cómo respondió el pueblo, hermanos? ¿Cómo respondió el pueblo? Versículo 10, bueno, lloraron, pero el versículo 10, luego les dijo: id y comed, beban vino y compartan con los que no tienen, ¿verdad? Versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermanos, no solo la predicación de la palabra de Dios produjo en ellos arrepentimiento, sino que al mismo tiempo produjo gozo. ¿Sí lo ven? La predicación fiel de la palabra de Dios produce arrepentimiento, pero también produce gozo. Y eso fue lo que produjo el que ellos entendieran las Escrituras y entendieran que ellos eran pecadores y que necesitaban de Dios. Confesaron sus pecados y el Señor les libertó. Qué tremendo, estimados hermanos. El pueblo de Dios comenzó a entender cosas que antes no entendía. Por ejemplo, ellos entendieron que el Señor les había libertado de la esclavitud de Egipto y que les había dado una orden de fabricar unas tiendas, y que eso era como representación, simbología de que Dios los había libertado y había estado con ellos acompañándoles en tiendas. ¿Recuerdan? Las tiendas de las enramadas. Ellos no entendían eso, pero cuando les predicaron la palabra de Dios a través de las Escrituras del Antiguo Testamento, ellos entendieron. Versículo 14 y versículo 15. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel, ¿dónde? En tabernáculo, en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Cuando ellos entendieron esto, mire lo que ocurrió, versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su techo. Eso parecía una locura, ¿no? Pero casas sobre los techos, enramadas sobre los techos, porque entendimos que el Señor, mira todo lo que ha hecho con nosotros, nos ha libertado y Él está presente con nosotros. Salió el pueblo, trajeron ramas y comenzaron a hacer enramadas en sus patios, en los patios de la casa de Dios. Todo eso fue producto de haber recibido la palabra de Dios. Las Escrituras transforman completamente el corazón del hombre, hermanos. Amén. Amén.
¿Cómo estamos nosotros experimentando nuestra vida en Cristo Jesús, hermanos? Cuando ellos entendieron el mensaje, cuando ellos entendieron el Evangelio, debemos usar este término, su cosmovisión, es decir, la vida en este mundo para ellos cambió. Ellos entendieron de que ahora necesitaban realmente vivir para Dios, vivir en el gozo de Dios. Escuchar la voz de Dios era lo más valioso que ellos ahora tenían. Eso les cambió realmente, hermanos, su modo de pensar. Cuando el poder del Evangelio llega a nuestras vidas, nuestro pensamiento cambia, nuestras emociones, nuestros sueños cambian. No sé si a usted le pasará eso. Ya usted comienza a pensar en otras cosas. Comienza a pensar en cómo, Señor, servirte, de qué manera. Señor, ayúdame, quieres crecer en la palabra de Dios porque quieres servir a Dios, ¿verdad? Versículo 17, versículo 18 del mismo capítulo. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo saber de su mensaje divino. Somos servidores de Dios y usted también está llamado a proclamar la palabra de Dios. Estimado hermano, amigo, ninguna renovación, ninguna reforma, ningún avivamiento surge sin un compromiso por la centralidad de la palabra de Dios, por la lectura cuidadosa de la palabra de Dios, un estudio profundo de las Escrituras y la obediencia a las enseñanzas de este libro de la ley. No estamos hablando de una mera información, de un conocimiento. Porque a veces dicen, no, que esta gente es muy estudiosa. Pero no es conocer solamente acerca de Dios. Es realmente ser conocidos por Dios. Que tú eres hijo de Dios y vives realmente para la gloria de Dios. Hermanos, si tú estás buscando una restauración y una transformación en tu hogar, si estás buscando una restauración en la vida familiar, en tus hijos, ¿por dónde vas a empezar? ¿Por dónde crees que vas a empezar? Voy a hacerle una fiesta aquí a mis hijos para que ellos se sientan cómodos y aquí vamos a ver cómo. Ay, ¿qué será? Vamos a inventar aquí una película y entonces invitamos a los amigos y... ¿Por dónde empezamos, hermanos? La lectura de la palabra de Dios. ¿Por dónde empezamos? Por la palabra. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten como Esdras y lean la palabra de Dios y expliquen la palabra de Dios y guíen a otros a aplicar la palabra de Dios, siendo ellos ejemplos también. Amén. Amén. Realmente yo necesito la palabra de Dios. Y creo que usted también, ¿verdad? Amén. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a ese buen Dios que siga obrando en nuestras vidas, que siga transformando nuestras vidas? Empecemos por ahí, hermanos.